Muy buenas noches. Siendo las 20 horas con 5 minutos del viernes 22 de noviembre del año 2013, vamos a dar inicio a los trabajos de esta noche con la presentación del trabajo de ingreso del geógrafo Carlos Zaraco Álvarez, titulado Restauración ecológica del bosque mesófilo de montaña en el ejido Gobernador Sebastián Allende, Jalisco. Le dejo el micrófono al secretario para que continúe con la ronda. Con su orden, señor presidente, en esta sesión el orden del día es el siguiente: apertura de la sesión, presentación del presidium, presentación del recipiendario, participación del mismo, respuesta al trabajo de ingreso, toma de protesta, entrega de diploma, imposición de bandera y distintivo, avisos, invitación a brindis de honor y clausura. Me permito presentar a quienes integran esta mesa. Preside el licenciado Miguel Claudio Jiménez Vizcarra, presidente de la Junta Directiva de esta benemérita institución. Nos acompaña el geógrafo Carlos Zaraco Álvarez, recipiendario, el doctor Arturo Curiel Ballesteros, consocio, Premio Jalisco, quien dará respuesta al trabajo de ingreso, el de la voz, Eduardo Velasco, secretario general, y destaco la presencia del doctor Juan Miguel Toscano García de Quevedo, expresidente de esta institución. Voy a presentar, dar lectura a una síntesis curricular del licenciado Carlos Alberto Zaraco Álvarez. Él es originario de Zapopan, Jalisco, licenciado en Geografía y Ordenamiento Ambiental del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial de la Universidad de Guadalajara. Tiene la maestría en Ciencias de la Tierra con orientación en Percepción Remota, Instituto de Geofísica, Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado en diversas consultorías privadas, validador, coordinador de proyectos, encargado de cartografía en la CONAFOR. Actualmente es analista de proyectos especiales en la Comisión Nacional Forestal. Ha tomado más de 20 cursos y diplomados en áreas relacionadas con su formación y conservación de libros. Asimismo, ha impartido una decena de conferencias de cartografía, uso de suelo, tipos de vegetación y paisajes, entre otros. Es socio nominal de esta benemérita institución y recibimos con un aplauso al licenciado Carlos Alberto Zaraco Álvarez. Buenas noches a todos, señor presidente, con su permiso. Vamos a hablar un poco de lo que es la restauración ecológica del bosque mesófilo de montaña o bosque de niebla en el ejido Gobernador Sebastián Allende del municipio de San Sebastián del Oeste, Puerto Vallarta, Jalisco. La agenda que vamos a ver el día de hoy: primero vamos a hablar qué es un bosque mesófilo, qué es una restauración ecológica, y específicamente vamos a hablar del proyecto de restauración que presentamos en esta ocasión, la ubicación y las técnicas de restauración ecológica, el problema de los dineros que siempre hay que tomarse en cuenta, y unas conclusiones muy breves. Primero comencemos a ver lo que es un bosque mesófilo. Uso indiscriminadamente el término bosque mesófilo de montaña o bosque de niebla por razones metodológicas. En el occidente de México usamos realmente el término bosque mesófilo de montaña, a diferencia de la cuenca del Golfo, pues la nubosidad que hay en estos bosques del lado de Veracruz es más alta que la que hay del lado del Pacífico. Allá se utiliza más el término bosque de niebla, y de este lado se utiliza más el término bosque mesófilo de montaña. Es uno de los ecosistemas de mayor diversidad y tiene una gran capacidad de provisión de recursos hídricos. El hecho de que esté permanentemente nublado
provee de agua a todas las poblaciones que se encuentran en la parte baja. Ocupa aproximadamente el 1% del territorio nacional, pero ese 1% alberga el 10% de las especies de flora y fauna que tiene el país. Entonces tenemos que hay una densidad elevada en esos bosques mesófilos. El problema es que como son franjas discontinuas, tanto del Pacífico como del Golfo son un poco más robustas y más continuas. Pero es uno de los ecosistemas, después de los manglares y las selvas altas perennifolias, que es el que más amenazados tenemos en el país. Voy a comenzar con una pequeña introducción biogeográfica sobre por qué la importancia de los bosques mesófilos. En todo el mundo tenemos 5 reinos biogeográficos. América, tenemos la fortuna que tenemos 2. Y México y el estado de Jalisco se combina el reino neoártico y neotropical. ¿La que sigue? Una característica de los bosques neárticos es que son más monoespecíficos. Tenemos pocas especies, como este bosque de pino Cedrostrobus en Michoacán. Tenemos ejemplares, un sotobosque un poco más reducido, pero no tenemos gran cantidad de especies por superficie. A diferencia de los bosques neotropicales, en los cuales las selvas tenemos muchísimas especies muy variado, un sotobosque más tupido y muchísima competencia entre ellos. Entonces, por densidad de superficie, los bosques neotropicales son más diversos, aunque posiblemente en biomasa los bosques boreales tienen mayor cantidad. Es un juego de palabras. La otra característica que tienen estos bosques mesófilos es la presencia de nubosidad. Esta foto es de Mascota, viendo hacia el valle de Mascota, y vemos que al mediodía que tomé la foto todavía tiene la presencia de nubes. Eso amortigua mucho la humedad. Entonces, estos bosques son bosques templados por sus características, pero con gran cantidad de humedad a lo largo del año. Eso los diferencia mucho de los bosques de pino encino, como el que estamos viendo en este momento, o de las selvas altas y medianas, por sus componentes holárticos, componentes de clima frío. ¿Sí? Esta es la distribución discontinua de los bosques mesófilos de montaña. Específicamente la región que vamos a trabajar se encuentra en toda la cuenca de Bahía de Banderas, específicamente en el municipio entre San Sebastián del Oeste y Puerto Vallarta, Jalisco. Un ejemplo de los bosques mesófilos de todo México, comenzaremos con el famoso bosque de Maple, en Talpa de Allende. Tenemos los componentes arbóreos de tipo neolártico del hemisferio norte, pero tenemos algunos componentes, como esta clusia, del hemisferio sur. Entonces, en un tipo de bosque se están juntando los dos reinos biogeográficos. Eso hace que la diversidad se dispare. ¿Sí? Este caso de la Sierra de San Juan Nayarit, en el volcán, reserva de la biosfera, seguimos teniendo la presencia de las clusias y un encinar tropical muy hermoso. Ya en la cuenca del Golfo, lo que hablábamos de que es un poco más húmedo, tenemos un río, las afueras de Coatepec, Veracruz, donde tenemos ya helechos arborescentes. Pero aquí tenemos una haya mexicana. Entonces, la haya mexicana, que viene desde el hemisferio norte, viene desde Alaska, llega hasta aquí, pero los helechos arborescentes que vienen desde Brasil llegan hasta aquí y se conjugan en el mismo espacio, en el mismo arroyo, en los bosques mesófilos. Otra característica, la presencia de epífitas. Los bosques mesófilos son geniales en la presencia de epífitas, bromelias, orquídeas y demás. Ese es uno de los bosques mesófilos más secos por estar más al norte. Tenemos un ejemplar de clusia, creta, pero esta creta está muy presente en las selvas medianas, tropicales, húmedas, pero al fondo tenemos encinos. Entonces, ¿cómo es posible que vegetación del hemisferio norte se junte con vegetación del hemisferio sur? Esto es lo maravilloso de los bosques mesófilos. Sigue la presencia de viejitos o helechos. Es heno, es lo que nosotros llamamos heno, que está colgando. En este lugar explotan el heno para los nacimientos. Esa parte de todos los recursos que usan el agua. En la Sierra de Juárez, yo creo que son los bosques mesófilos más húmedos de todo México.
tenemos unos colchones de materia orgánica de más de medio metro sobre la superficie del suelo y no hay rama que no esté cubierta por epífitas. Esta ya es la cuenca del Golfo, es en el estado de Oaxaca, arriba de la sierra que drena hacia la presa de Valle Nacional. Ahorita voy a hablar un poquito de restauración ecológica. ¿Por qué hablo de restauración ecológica, no rehabilitación forestal o cosas así? La restauración ecológica es el proceso de ayudar al restablecimiento de un ecosistema que sea degradado, dañado o destruido. Esta definición de la sociedad de restauración ecológica. Entonces, otra vez, concepción de qué es un bosque mesófilo. Tenemos herbáceas, tenemos arbustos, tenemos especies de climas templados y especies de climas tropicales, y siempre la presencia de epífitas. Conceptualiza así, porque si fuéramos el caso de una selva alta, una selva mediana, que es común, tendríamos solamente especies tropicales de hoja ancha. Si fuera un bosque templado de pino encino, como los que hay en todas las sierras de México, tendríamos puras especies de pinos, encinos, que son de clima templado. Entonces, estos dos reinos se juntan aquí mismo. ¿Sí? Pero ahora vamos a ver el concepto de sucesión. Tenemos ese bosque que acabamos de pasar ahorita, muy conceptualizado, pero ¿qué pasó? Vino el señor, lo tumbó y puso un potrero. Simplemente puso pasto para alimentar al ganado. Si quitáramos el potrero, en ese momento comenzaría el proceso de sucesión ecológica. El primer paso llegarían algunos arbustos. De haber pasto solamente, ya va a haber pasto y arbusto. Ya va ganando un poco de ganancia ecológica. El siguiente, llegarían algunas especies pioneras, algunos árboles ya a la sombra de los arbustos. Entonces, ya este terreno que era un potrero ya se está diversificando. Entonces, ya tenemos árboles, tenemos arbustos, tenemos hierba. Pero esos árboles crecerían y a su vez tendrían más semillas. Entonces, este potrero, el que fue potrero hace 15 años, comienza a diversificarse. Ya tenemos dos estratos arbóreos, un arbustivo y el herbáceo. Entonces ya es un estrato, ya es un bosque un poquito más complejo. Pero aún así, aunque tengamos superficie mayor del 30% que dice la ley de que es bosque, no deja de ser un bosque pobre. Falta la tabla 4, por favor, ya con la presencia de especies de lento crecimiento y con ganancia en diversidad. Ya en el estrato superior ya tenemos diferentes tipos de bosque. Los pinos pioneros, y ya tenemos especies secundarias. Las epífitas regresan a ese potrero que fue abandonado, que fue destruido, pero la quinta etapa de la sucesión ya tendríamos especies de diversidad, de muy lento crecimiento, especies de muy poca densidad, pero este bosque ya sería un bosque superior. Sería un bosque mesófilo de montaña, sano, complejos de estructura y con mucha ganancia en la diversidad. Hago mucho hincapié en esto porque se diferencian de los bosques de pino encino en esta gran diversidad que tienen. Por favor. Hay un problema. En alguno de esas etapas sucesionales que tenemos, comúnmente podemos tener unos bloqueadores, unos secuestradores de esa sucesión. El ejemplo que tenemos en el Golfo de México, que es muy fuerte, es la pesma. La pesma es el hecho que crece hasta 2 metros. El señor la está cortando en este momento, vean la altura de la pesma. Esta pesma secuestra el proceso de sucesión ecológica. Pues aunque abandonemos ese potrero que alguna vez fue solo de herbáceas, no forzosamente se va a reconstituir o va a ser un bosque mesófilo después. ¿Por qué? Porque la pesma no lo va a hacer. Lo que un proceso natural sin pesma podía tardar unos 30, 50 años en tener un bosque más o menos conservado, estructurado, con la pesma puede llegar hasta más de 200 años. ¿Por qué? Es un secuestrador de la sucesión ecológica. Otro secuestrador en esta misma foto, las reforestaciones monoespecíficas con una sola especie de pino, aquí es Pinus patula, que realiza el problema federal. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un terreno con pesma, el cual no se ha recuperado. Tenemos un bosque monoespecífico de esas restauraciones que hace el gobierno de manera masiva, pero solo una especie. Y alrededor
algunos relictos mucho más diversos. Y aquí la pregunta es, en la sucesión ecológica, ¿qué es lo que queremos? ¿Simplemente madera? ¿Queremos que haya arbolitos, que se vea bien? ¿O queremos esa gran diversidad que tienen los bosques de México? Y ahí es una de las críticas fuertes que se hacen siempre a la gobierno federal, que sus restauraciones son muy específicas, de alto impacto, muy densas, pero el principal secuestrador de esta sucesión ecológica, más que la agricultura, es la ganadería. La ganadería, sobre todo en esas partes de montaña, de bosques mesófilos, detiene que el crecimiento o que se repruebe los bosques. Si hay ganado, va a haber una casa que está en la esquina, el dueño del terreno le va a echar químicos para matar todo lo de hoja ancha, tal cual, deja, siembra, inclusive puede traer semillas africanas en el lado para tener un pasto más nutritivo y que tengan esas 4 vaquitas y que sigan viviendo. Entonces, es una crítica al problema de la ganadería. Por un lado, hay instituciones que están promoviendo el desarrollo forestal, pero por el otro lado siempre la ganadería ataca. Específicamente la ganadería. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar ya un poquito de nuestro proyecto de estudio, de dónde va a estar y qué vamos a ver. Se ubica en la costa de Jalisco, cerca de Puerto Vallarta, Las Palmas, todo esto es la bahía, entre los municipios de San Sebastián del Oeste y Puerto Vallarta. Este es elegido gobernador Sebastián Allende. Cosa curiosa, administrativamente elegido pertenece a San Sebastián del Oeste, aunque toda su población y las 3/4 partes del ejido estén en el municipio de Puerto Vallarta. Pero San Sebastián del Oeste se encuentra aquí así, y por aquí está el bosque de Magnolia Pacífica, que tenemos un ejemplar aquí en la esquina del patio, que la maestra Puga, que descanse, nos lo regaló la Sociedad de Geografía y que hemos podido ver florecer aquí a esta altura de Guadalajara, que es la esquina. Ahorita que salgamos del proceso, sería bueno que la vieran. Es una magnolia un poco diferente a la que está en el centro del patio, que esa es más nórdica, la hoja es más blandita y la flor es menos duradera. La magnolia que tenemos en el centro dura mucho más la flor y huele más, es más vistosa, pero la otra flor es más chiquita y se muere muy pronto, se seca muy pronto. ¿La que sigue, por favor? Ok, vamos a hacer una de las características de la restauración ecológica es que se hace mucha cartografía de gran detalle. Entonces, tenemos al ejido, tenemos todavía casi 500 hectáreas de bosque mesófilo más o menos bien conservado en las partes altas, en unas pequeñas barrancas, donde el ganado no puede entrar tan fácilmente, pero aún así tenemos 100 hectáreas de bosque mesófilo de montaña no conservado. La mayor parte son 362 hectáreas de selva mediana, que es todo lo rural. Entonces, a diferencia del Golfo de México, en este caso tenemos la selva mediana dominando nuestro paisaje de estudio y arriba tenemos el bosque mesófilo. En el Golfo tendremos también la selva mediana abajo, pero los manchones del bosque mesófilo serían muy grandes. Entonces, sí es un poco diferente. La población que estamos analizando es la que está al fondo. Ok. Aquí voy a retomar lo de qué técnicas utilizaríamos para la restauración ecológica. ¿Y por qué digo, entre otras cosas, por qué es ecológico y no simplemente es poblar de pinos todo México? Es la idea oficial. Partimos de un vivero. El cuello de botella de todas las restauraciones ecológicas en diferentes ambientes siempre es el vivero. ¿Por qué? Porque producir plantas de calidad es muy difícil. Sobre todo, conseguir semillas de calidad para poder producir plantas de calidad es muy difícil. Es muy diferente producir 1 millón de pinos por el cargo de 4 meses de edad para la Conafor a tener un vivero de 15,000 plantas, pero de 30 especies diferentes, donde una especie como el Cactus insigne, el encino, que tiene la bellota más grande de todo México, tarda 3 años en una bolsa para poderlo sacar. Cuando un pino, Pseudostrobus, podemos sacarlo de 4 meses. Entonces hay una diferencia abismal. Por eso siempre el cuello de botella en los proyectos de restauración ecológica es el vivero.
y sobre todo el personal capacitado. Capacitamos a un especialista, dura 2-3 años y luego se nos va. ¿Por qué? Porque estar produciendo una planta de 3 años es carísimo. Tener todo el personal de infraestructura, agua, riego, fertilizantes, todo para 3 años es carísimo. A diferencia de esos millones de pinos que compra la Conafor en 4 meses. Rápido se plantan, rápido todo. El bosque mesófilo de montaña, por definición, las especies son de más lento crecimiento, es más delicado y tenemos que sembrar demasiadas. Tenemos el quercus, estos son hilite, los ailes, los acer, los dos que son de lento crecimiento, y vean el tamaño del envase. A diferencia de la charola de 77 cavidades que maneja Conafor, donde solamente nos cabrían 9 plantas de estas contra 77. Entonces, es un problema enorme los viveros. Los viveros comunitarios es donde el engrande de la maquinaria de restauración es un problema. Porque todas las demás técnicas sí las podemos hacer, las podemos capacitar, no es tan difícil para que las personas de la comunidad las hagan, todo. Pero a la hora del vivero es el cuello. ¿Sí? El problema de las políticas de reforestación masivas del lado derecho, donde tenemos una especie, es caoba, me parece, es solamente una especie. Pues tenemos esto que fue un potrero, llegan las instituciones y vamos a plantar un bosque, sí, con una sola especie. El modelo que estamos proponiendo es un modelo diferente. Tenemos al centro una especie de lento crecimiento. Me imagino que esta es un encino, normalmente, y a los lados, a 1 metro de distancia, más o menos, 4 especies diferentes. Entonces, en 1 metro cuadrado estoy metiendo ya 5 especies. ¿Qué va a pasar en este núcleo de Anderson? Estas 4 especies crecen más rápido, le van a dar sombra a la especie de lento crecimiento. En un principio, al año que vea, voy a ver aile, estos son ailes, voy a ver estas 2 plantas dándole sombra, protección, cubriendo a mi encino, y el encino no lo voy a ver, lo voy a ver triste, apagado ahí abajo. Pero así son los encinos, son de lento crecimiento. ¿Qué va a pasar? En 10 años le va a ganar a los demás y los va a desplazar. Le va a ganar la sombra. Y voy a tener un bosque con especies de lento crecimiento y algunas de rápido crecimiento, que es al final lo que queremos llegar. Diversidad, estudiar un poco la sucesión ecológica, a simplemente llegar a implantar caobas, o pino, máculas, o lo que otra cosa curiosa. Se habla del ecosistema del bosque mesófilo y solamente estamos hablando de plantas. Hice mucho hincapié en el vivero, pero la otra mitad del ecosistema es la fauna. ¿Cómo le hacemos para que la fauna nos ayude a restaurar ecológicamente nuestro terreno? Está fácil. Pongámosle madrigueras. Un conejo, un zorro, no se va a poner en un potrero desprevenido. Pero si yo le hago una cueva artificial, en un par de años, ya va a ser un nido de tlacuaches, no lo sé, de ratones, puede ser. Pero voy a lograr que sobrevivan. Perchas artificiales. Las aves son uno de los mayores distribuidores de semillas, pero si las aves no tienen dónde pararse, no van a venir a mi potrero. Pero si yo le hago perchas, van a venir y van a tirar semillas pregerminadas. Entonces, en un par de años, esta percha que es de bambú parado va a tener muchísimas más especies alrededor. Y es curioso, lo primero que llegan son las arañas. Llegan arañas, ¿por qué? Porque el lugar para arañas no las de insectos. Luego vienen pájaros comedores de insectos y después podemos venir ver gatos o más cosas. Y de un potrero que era con una sola especie, con una sola vaca, vamos a ver ya más diversidad. Entonces la fauna nos ayuda a restaurar ecológicamente nuestros bosques. Otra técnica muy empleada es la lluvia de semillas. Es tan costoso tener personas en el vivero
Y después del vivero, ¿cómo me las llevo a la plantación? Normalmente no están a un lado, lugar donde voy a realizar la reforestación. Normalmente el vivero está a un lado del pueblo, de la comunidad, donde hay agua, y luego hay que subirles. No hay vehículos, posiblemente no haya bestias de carga, bla, bla, bla. Entonces, como siempre, a la espalda, chiquihuites. Entonces, una persona puede poder subir 20 plantas en un día. No creo que alcance a dar 2 viajes. Otra técnica, en vez de cultivar plantas, es seleccionar semilla de calidad de múltiples especies. Aquí vemos como 7 especies diferentes, algunas más grandes, unas muy muy pequeñas, y aquí adentro hay todavía otras mucho más pequeñas, y simplemente regarlas. Después se cubren para no estar criando pajaritos que después se las comen. Se cubren, y en 1 año, 2 años, algunas de esas semillas, tal vez el 10%, tal vez el 5%, germinen y ya vamos a tener especies. Igual que en el núcleo de Anderson, se combinan especies de rápido crecimiento, que normalmente sus semillas son más chiquitas o se las lleva el viento, con especies como los encinos de lento crecimiento, para que otra vez, en unos años, aquí ya tengamos un núcleo y de aquí mismo salgan las demás semillas que nos poblen otra vez nuestro potrero que llevamos. Obras de conservación de suelos. Cuando se deforesta y se mete ganado, hay una pérdida en la calidad de suelo enorme. Es un punto que siempre hay que tener en cuenta. Entonces, siempre se recomienda hacer algunas obras de conservación de suelo. Estas obras, barreras de material muerto acomodado, se recomienda en esta pendiente. Tenemos una, tenemos otra. Aquí abajo tenemos la foto desde otra. Son muy costosas en tiempo, tal vez no en material, porque primero se tienen que clavar los postes secundarios y luego se quitan el material. El desgaste físico de hacer esta pendiente es enorme, pero una de las cosas en las que podemos utilizar la pesma es esta. Entonces siempre cubrir el suelo es bueno para poder tener un bosque sano, ¿sí? Un bosque que se pueda recuperar. Si no hay suelo, no se va a poder recuperar por más vegetación que le ponga, por más plantas que le ponga cada año, cada temporada de lluvias. Si no hay buen suelo, no se recupera. Siguiente. Y más o menos así se ve una parcela en las que se está trabajando. Este es la de un curso que tomamos en Coatepec, donde tenemos ya las obras de conservación de suelo, que son las más vistosas, los terrenos desprovistos de la pesma, del helecho. Este es el helecho. Y se nota que el helecho cubre y sofoca todo lo que crece aquí. Aquí tenemos una madriguera, tenemos algunas perchas. En estas partes donde el suelo es más oscuro, el suelo se destapó, se liberó de las raíces de la pesma para poder hacer la lluvia de semillas. Entonces, aquí vemos algunas plantas, todavía no las plantamos en esta foto, con lo que vamos a hacer los núcleos de Anderson, para que después haya más o menos así se ve un paisaje que estamos ahora. ¿Para qué? Para obtener lo que tenemos aquí enfrente. Diferentes especies, diferentes tamaños, una estructura más compleja y más diversa. El problema de siempre, los detalles. Necesitamos producir más o menos 60,000 plantas. Cada planta, el precio siempre es muy cuestionable. La CONAFOR paga $2.40, $2.70 por planta. Este precio de 9 pesos lo saqué del vivero de CONAFOR, del vivero de Pronatura Veracruz, que vimos anteriormente. Ellos hacen un promedio, de los 5 años que llevan trabajando, dicen, la planta cuesta más o menos 9 pesos. Hay plantas muy baratas, que por unos 50 te llenan lo que sea, pero hay plantas que tardan 3 años, que me cuestan 100 pesos. En promedio, 9 pesos. Entonces, si ocupamos 60,000 para las 100 hectáreas que habíamos hablado en el mapa anterior, pues necesitamos $500,000 para el video. Y como siempre, la exclusión de ganado es una de las principales características para la restauración. Pues necesitamos 10 kilómetros, ¿cierto? El kilómetro vale más o menos 27,000. Este precio lo saqué de una convocatoria de CONAFOR de cuencas costeras, donde ellos apoyan con 27,878 pesos. El kilómetro de cercado, vamos 300,000 pesos. A un lado de la cerca de lienzo va una brecha cortafuego para evitar los incendios. ¿Y cuánto me cuesta plantar? ¿Por qué la diferencia? 60,000 producimos, el enriquecimiento
y la reforestación intensiva, están las asentamientos. Esto me cuesta llevarlas hacia arriba y plantarlas. Plantarlas no nomás es aventarlas y que hay que saber plantarlas, hay que distribuirlas, hay que taparlas, es más cosas, no nomás es llegar a plantar y que se vean para la foto. Hay que taparlas con una presma, con un helecho, para que no se enfríen, para que no les dé el sol directamente. Y el asesor técnico, que siempre es bueno tener gente en campo que tenga la confianza. Entonces, 1.100.000 pesos. Ya con todas las demás fotos muy bonitas, sí podemos hacer esto, podemos hacer. Pero ya que hablamos de veras, ¿cuánto me cuesta restaurar esas 100 hectáreas? Ya no podemos afectar. 1.156.000 pesos. Para 500 hectáreas, que es lo que vamos a estar de cercado, estamos hablando de 2.000 pesos por hectárea. Ya suena decente. Yo le invertí 2.000 pesos a cada una de las hectáreas. Pero realmente vamos a trabajar en 73 hectáreas que son de reforestación intensiva y de enriquecimiento de especies. Estamos hablando de 16.000 pesos por hectárea. Cuando vemos los números así grandotes, nos asustan. Pero ya que vemos los números por superficie de trabajo, ya no nos asustan tanto. ¿Cuánto vale el agua que nos da año con año este bosque? Tal vez el agua siempre es la misma, pero el agua que me da en temporada de secas el bosque mesófilo es la que mantiene mis ciudades. En el tiempo de aguas hay mucha agua, y en el tiempo de secas solo de los bosques mesófilos es donde está. A manera de conclusiones, y aquí voy a recordar otra vez a la maestra Puga, cuando ella estaba en la Sociedad de Geografía, le tocaba explorar, sacar esas nuevas especies, ir a investigar esa taxonomía. Ahora nosotros, en la nueva generación que estamos entrando, lo que nos toca es hablar de cuánto vamos a restaurar. ¿Cuántas especies sembramos esta vez? No cuántas especies recolectaste. Va a ser un cambio divertido de paradigma, donde ya la taxonomía estricta va a empezar a perder por hablar de esas personas de cuánto me cuesta restaurar, cuánto me cuesta criar ese Quercus insignis de 3 años para poderlo sembrar. ¿Cuál fue mi porcentaje de sobrevivencia? Que siempre con la fuerza le critica mucho que todas sus plantas se les mueren. Yo voy a hacer una reforestación con tanto por ciento de sobrevivencia, con 15 especies diferentes, de las cuales 5 son de alto crecimiento. Suena diferente a una hectárea de bosque de pino que sembramos. Y algo muy importante, este es don Manuel, mi guía, y esta es una botánica. Hay que juntarlos a los dos. ¿Ok? Yo es muy bonito, yo llego con la teoría, muy sabroso, ya yo sé hacer núcleos de alta por todo el cerro. Pero este señor vive aquí, ese señor vive de esas vacas que vimos. Entonces, la presión, no, hay que conservar los bosques, hay que tenerlos iguales, intactos, que nadie los toque. No, quiero comer. Mi hija quiere ir a la escuela también. Mi hija quiere también un Nintendo. ¿Ok? Pues también, lo vale. ¿Cómo lo hacemos para completar todo? Ese es el problema y ese es el meollo del asunto. Conseguir 1 millón de pesos suena muy bonito, pero no suena imposible. Ya cuando hablamos, hay varios fondos en los que podrían acceder y todo eso. Pero de nada sirve conseguir 1 millón y sembrar 73 hectáreas de 7 especies diferentes si ellos que viven aquí no los van a respetar, o a los 2 años me van a meter otra vez en ganado, o van a ver al bosque y como ellos que comen del pasto, el bosque lo van a ver como un enemigo. Entonces el trabajo con ellos es muy importante. Importante la teoría, importante los grados, importante los resultados, estudios de reproducción, pero al final de cuentas, quien vive del bosque es a los que tenemos que cuidar. Muchas gracias. Y me da mucho gusto también estar aquí. Creo que el trabajo que nos ha presentado Carlos es un trabajo de trascendencia, vamos a decirlo, mundial. ¿Por qué razón? Porque precisamente el tema de reforestación lo posicionó la UNESCO hace aproximadamente 30 años como la gran tarea del siglo XXI. Y por eso me parece fundamental el trabajo que ha sido presentado esta noche aquí y que todos hemos tenido la oportunidad de conocer y de, sobre todo, reflexionar en esta tarea, como bien lo ha dicho Carlos, es la tarea de este siglo XXI. Y me pareció también muy atinado la forma en cómo ha desarrollado la parte del tema. Yo en ocasiones
cuando hablo con mis alumnos de la restauración, siempre les pongo un ejemplo en la parte de las artes, porque me parece que en las artes hemos aprendido los seres humanos a cómo restaurar obras que han sido dañadas por alguna condición, y esa parte de ese conocimiento no lo hemos pasado, por ejemplo, cuando tenemos que restaurar a los ecosistemas, y creo que ha sido un punto medular en la sesión de esta noche. Yo les decía, yo recordaba el último temblor que hubo aquí en Guadalajara, destruyó parte del mural de Orozco ahí en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, ¿sí? Entonces ahí hubo varias grietas dentro del Paraninfo. Entonces a veces yo les decía, bueno, ¿qué pasaría si quisiéramos restaurar, entrecomillado, ese mural de Orozco con la misma racionalidad que restauramos en muchas ocasiones los cerros, ¿no? Les decía, mire, sería tan ilógico como que si a alguien le encargaran la restauración de ese mural de Orozco dañado y dijeran, oye, pues lánzate a la tabalería y tráete la pintura que tengan en oferta, ¿no? Entonces con esa vamos a reforestar el mural. Entonces ya traen la pintura que está en oferta, agarramos la brocha y le pintamos, y a vista vamos a decir, no solamente no estamos restaurando, sino hemos dañado más la obra. Y luego pasamos a un segundo nivel de restauración, que fue identificar las especies nativas de ahí, y que atinadamente lo mencionó también Carlos, pero que sean del bosque de ahí. Es como decir, bueno, mira, tráete el rojo de Orozco, que sea exactamente el mismo rojo de Orozco, y tráemelo aquí porque quiero restaurar el mural. Entonces me traen el rojo de Orozco y hago la pinta, y me voy a dar cuenta que tampoco he restaurado. Entonces, realmente, cuando tenemos que trabajar la restauración de una obra de arte, tenemos que pensar en la funcionalidad de esa obra, de lo que representa esa obra, y me parece que es el mensaje, uno de los mensajes principales que nos ha dado Carlos esta noche. Es decir, restaurar los ecosistemas es regresarle la funcionalidad a estos ecosistemas que deben ser considerados patrimonios de la humanidad, ¿sí? Entonces me parece que es fundamental encontrar la lógica y me gustó mucho también que pusieron énfasis en la parte de sucesión, porque en la sucesión lo que nos da la naturaleza es la colaboración. O sea, no hay tanta competencia como a veces creemos en la naturaleza, hay más colaboración en la naturaleza cuando dejamos a la naturaleza restaurarse por sí misma. Y para la restauración, y creo que también lo ha puesto muy claro Carlos, se tiene que no solamente tomar en cuenta las plantas, no solamente tomar en cuenta la fauna, sino tomar en cuenta el suelo. El suelo es la parte fundamental donde deben de estar los 5 reinos biológicos presentes para que la restauración pueda resultar un éxito, ¿no? Entonces me parece que esta presentación nos da luz en ese sentido, nos da un excelente espacio para la parte de la reflexión que comparto con Carlos, que es la tarea de este siglo, la parte de la restauración. Antes era la parte del aprovechamiento, la explotación. Yo me acuerdo que la Escuela Nacional de Agricultura, su lema era explotar a la tierra, no al hombre. No, eso ya no es posible. O sea, tenemos que pensar en la parte de la restauración. Y solamente, bueno, quizás me atrevería a hacer una sugerencia a Carlos y un compromiso a Carlos. La sugerencia es, yo creo que en la parte de lo que tiene que ver este proceso, de lo que viene a ser la restauración, de la parte de los ecosistemas, resulta muy fundamental justificar los beneficios de la restauración. Creo que Carlos nos ha llevado hasta el punto de evaluar los costos de la restauración. Pero creo que el gran reto que hay en este momento es cómo justificamos esa inversión. Y una manera que podemos hacerlo es pensar en los servicios que nos brindan los ecosistemas, y particularmente el servicio que más ha ido decayendo en los ecosistemas son los servicios de regulación. Los ecosistemas nos protegen ante los desastres. Y uno se pregunta, ¿qué pasaría si esto lo hubieran hecho en la parte de la pintada en Guerrero? ¿Sí? Si hubieran evitado más de 60 muertes, ¿eso cuánto cuesta? ¿Cuál es el beneficio de conservar la vida a más de 60 personas? ¿Sí? Entonces, esa parte fundamental de decir, bueno, es que hay costos también de la no actuación. Es decir, también tenemos que hablar los costos de qué pasa si no hacemos esto. Y nos vamos a dar cuenta que vamos a perder más que lo que cuesta la inversión en la restauración de los ecosistemas. Vamos a perder más seres humanos, vamos a perder más calidad ambiental, vamos a perder más patrimonio. Y yo me parece que eso es fundamental en la parte de ese enfoque, de ese abordaje que Carlos muy bien nos ha presentado en su trabajo. Y bueno, el compromiso es
pues que ojalá dentro de 10 años Carlos venga y nos diga cómo están actualmente este trabajo que ha iniciado de manera formidable, y que nos presente el avance que se ha tenido y nos aliente a quienes puedan estar presentes dentro de 10 años a que esto realmente vale la pena hacerse, y es justificado hacerse, y es costeable hacerse. De mi parte sería la contestación. Solicito ahora al licenciado Miguel Claudio Jiménez Vizcarra, presidente de la Junta Directiva, tome la protesta reglamentaria y a la vez, o posteriormente, entregue el diploma e imponga la bandera y distintivo a don Carlos Zaraco Álvarez. Geógrafo Carlos Zaraco Álvarez, ¿protesta usted cumplir y hacer cumplir los estatutos de nuestra Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco? Sí, protesto. Bien, si así fuere, la sociedad se lo agradecerá, y si no, se lo reclamará. Muchas felicidades. Ahora me permito dar el siguiente aviso. El martes 26 a las 20 horas tenemos la presentación del libro La Avenida de las Américas, un hito panamericano, con los comentarios del presidente de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, el licenciado Miguel Claudio Jiménez Vizcarra. Antes de concluir, se invita a todos los asistentes a un brindis que se ofrece principalmente en honor de los bosques mesófilos y, por supuesto, de nuestro recipiendario, ahora ya el consorcio de esta casa. Le cedo el uso de la voz al licenciado Claudio Jiménez para que haga la clausura de esta solemne sesión académica. Bien, pues muchísimas gracias. Como lo dijo el maestro Curiel, la sociedad, la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, se congratula de toda esta participación, de estos renuevos. Es lo más importante para nosotros, en la pervivencia con todos estos jóvenes que vaya que saben, o sea, es evidente. Siendo pues las 20 horas con 55 minutos del viernes 22 de noviembre del año 2013, damos por concluidos los trabajos de esta noche. Muchísimas gracias y muy buena noche.